Hola, buenas tardes, todas, todos, todes. Estamos aquí una vez más en la cuenta de Fundación Rádica para compartir una meditación, la meditación del mes. Mi nombre es Cándida Vivalda y todos los meses me paso por aquí para compartir como parte del equipo Rádica una meditación, una práctica que tiene que ver con el tema del mes. El tema de este mes en Fundación Rádica, que hemos estado abordando en nuestras redes sociales, es el cerebro. Es una profundización en el cerebro, en sus funciones, en sus áreas y en concreto la meditación va a estar enfocada en eso también y en particular en un tipo de meditación y sus beneficios, en los cambios que la ciencia ha demostrado que produce en nuestro cerebro. Así que voy a hacer una pequeña introducción ahora a la meditación y después vamos directamente a hacer la práctica y así ahora durante la introducción quizás más personas puedan tener la oportunidad de unirse. Entonces la meditación que vamos a compartir hoy es una meditación de la tradición o del conjunto de meditaciones que se definen mindfulness. Y en concreto va a ser una meditación con atención focalizada en la respiración. Esta meditación, de hecho, la he elegido porque es la que más exhaustivamente y por más tiempo ha sido investigada por la neurociencia. Y podemos decir con respecto a la meditación, la atención y el cerebro, que hasta 1975, entonces hasta hace relativamente poco, la ciencia pensaba que si no estamos haciendo algo en concreto, si nuestro cerebro no está ocupado, perdón, si nuestro cerebro no está ocupado con una tarea en concreto, entonces el cerebro simplemente se queda en blanco, no está haciendo nada. Y ya en 1975 se descubrió que en realidad cuando no estamos haciendo o desarrollando una tarea en concreto, cuando no estamos haciendo algo en concreto, aún así nuestro cerebro no es que se apague, sino que entran en funcionamiento ciertas áreas de nuestro cerebro que funcionan de manera involuntaria como un estado basal o por defecto del cerebro y esta red de recursos neuronales se llama red neuronal por defecto y se descubrió en 1975. Pero meditadores e incluso místicos ya conocían antes, por su práctica, este funcionamiento automático del cerebro. De hecho, Santa Teresa, por ejemplo, hablaba de la mente como de la loca de la casa. Sabía que la mente era capaz de funcionar de manera involuntaria e irse a 1000 lugares sin que estuviésemos dirigiéndola voluntariamente hacia estos lugares, ¿no? Recuerdos, planes, el futuro, el pasado, las preocupaciones. En el budismo, en la tradición contemplativa budista, la mente se define como una mente de mono, se define como un mono que va saltando de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, para adelante, para atrás, sin parar. Entonces, cuando hablamos de atención y cerebro, tenemos que hablar necesariamente de este juego o de esta competencia entre recursos voluntarios de nuestro cerebro, o sea, la capacidad de dirigir voluntariamente la atención a algo, y recursos involuntarios, es decir, la red neuronal por defecto y toda esta parte de recursos que funcionan y que se activan sin que nuestra voluntad esté, digamos, involucrada, y entonces de repente nos encontramos divagando, pasando mucho tiempo mentalmente en lugares diferentes del momento presente. No estamos aquí, sino que estamos fantasticando, recordando, proyectando, planificando, imaginando. Esa es la parte involuntaria, el funcionamiento involuntario de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué sucede cuando practicamos una meditación con atención focalizada en algo? Y en concreto, en este caso, con atención focalizada en la respiración.
Hay un proceso que es el proceso de creación sí, el proceso de atención, el proceso de alerta de nuestro cerebro, que tiene diferentes pasos. Entonces, el primer paso es enfocar voluntariamente nuestra atención en algo. Y en este caso será nuestra respiración. Entonces, eso sería el primer paso. Luego hay un segundo paso y esto ya entra en el campo de lo involuntario y es la mente se dispersa. Nuestra mente, o como hemos definido, la red neuronal por defecto, o la loca de la casa, o la mente de mono, tiene esta capacidad, que es la capacidad de ir a muchos lugares, que también no entraremos en esto, pero también tiene su razón de ser. Evolutivamente tiene su razón de ser esta capacidad, pero obviamente en muchos momentos no es funcional, especialmente cuando queremos estar enfocados en algo en concreto y la mente se va a completamente otro lugar. Entonces, primer paso, enfocar la atención en algo, en este caso en la respiración. La segunda cosa que sucede es, en un momento dado, pronto o tarde, la mente se dispersa. Entonces empezamos a ir a otros lugares, a recordar, a soñar despiertos y no estamos ya en la respiración. Ahora sucede un tercer paso, que es el más importante, que es darnos cuenta. Nos damos cuenta, entonces ahí vuelve otra vez la voluntad. Nos damos cuenta de que me he dispersado, no estoy donde quería estar, no estoy en este caso en la respiración. Y entonces ahí podemos decidir, ahí podemos elegir qué voy a hacer ahora. Y el cuarto paso sería reorientar la atención hacia la respiración. Y ese ciclo sucede muchísimas veces durante el curso de una meditación, durante el curso de una meditación, durante el curso de actividades también que podamos hacer en nuestra vida. Enfocar la atención, nos dispersamos, nos damos cuenta, el momento clave de la práctica, que nos hemos dispersado y volvemos. Todo este proceso, y ya eso es lo último que cuento y empezamos a practicar, involucra y refuerza diferentes áreas del cerebro que van cambiando cuanto más practicamos ese tipo de meditación enfocada, focalizada en algo en concreto, en este caso en la respiración. ¿Por qué? Porque enfocarme y mantener la atención refuerza la zona del córtex prefrontal, que es esta parte del cerebro involucrada en la atención, en la memoria, en el poner en perspectiva las cosas, en el razonamiento lógico y en el equilibrio emocional. Entonces, nos ayuda a un córtex prefrontal fuerte, activo, con mayor actividad neuronal, lo que hace es poder contrarrestar sobresaltos emocionales, poder contrarrestar situaciones de estrés, poder contrarrestar lo que es la reactividad excesiva emocional, que muchas veces es debida al estrés crónico, condiciones de vida, cosas que suceden. Entonces, en ese sentido, un córtex prefrontal fuerte, que este tipo de meditación ayuda a reforzar, nos ayuda en atención, memoria, poner las cosas en perspectiva, razonamiento lógico y también cultivar y mantener equilibrio emocional. Entonces, primera cosa, refuerza la actividad y la actividad a nivel neuronal, pero también las conexiones neuronales e incluso el grosor de ciertas partes del córtex prefrontal. La segunda área del cerebro involucrada y que cambia con ese tipo de meditación es la corteza cingulada anterior, que es esta parte del cerebro que, entre otras cosas, es capaz de hacer lo inconsciente consciente. Entonces, esta se refuerza en el momento en el que, como decía antes, nos damos cuenta que nos hemos dispersado. Entonces pasamos de una actividad inconsciente o involuntaria, donde el cerebro está divagando sin que nosotros casi ni nos damos cuenta, a ir a algo voluntario. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde me quiero enfocar? Y volver a la respiración. Volver al punto de atención, al foco de atención que he elegido. Entonces, sirve para la corteza cingulada anterior, que entre otras cosas sirve para la toma de decisiones, se va reforzando. Y la tercera parte del cerebro que ese tipo de meditación beneficia, refuerza estructuralmente y a nivel de actividad es la ínsula. Y la ínsula tiene que ver con dar cuenta del propio estado también. Es una parte fundamental del cerebro. Es
se define, Nazaret Castellanos lo define, estas dos partes, corteza cingulada anterior e ínsula, el espejo del cerebro, la parte donde el cerebro se puede mirar a sí mismo y dar cuenta del propio estado. Entonces, esta meditación que hemos llamado reorganizando el cerebro, está llamada así justamente porque tenemos la posibilidad, a través de una práctica constante de este tipo de meditación, y esto la ciencia lo ha demostrado, de influir en estas tres áreas cruciales del cerebro: córtex prefrontal, corteza cingulada anterior e ínsula, y reorganizar cómo estas áreas influyen en todos nuestros procesos cognitivos, atencionales, emocionales, y de darnos cuenta de nosotros mismos. Así que ya sin más, después de esta introducción, donde quería contextualizar un poco ese tipo de meditación, vamos a hacer la práctica. Gracias a todas las personas que os estáis conectando. Ahora es el momento de encontrar, si ya no lo has hecho, un asiento que sea cómodo, que se sienta estable. Quizás puedes moverte un poco, ya quizás si estás en una silla, moverte de forma que tu espalda se quede erguida sin tener que apoyarse en la silla. Quizás si estás en un cojín en el suelo, puedes moverte un poco hasta llegar a un punto donde la espalda se sienta que puede estar erguida, pero sin esfuerzo. Los hombros pueden estar relajados y tienes una base, un asiento sólido y estable. Y desde ahí vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Puedes inhalar por la nariz. Exhalar por la nariz o por la boca. Esas respiraciones nos ayudan a centrarnos aquí. Entonces inhala por la nariz profundo. Y exhala por la nariz o por la boca, soltando y dejando ir lo que ya ha pasado hoy. Lo que aún no ha pasado, los pensamientos sobre lo que vendrá después. Inhala una vez más, profundo por la nariz, alarga tu espalda, da la bienvenida a este nuevo aire y energía. Y exhala por la nariz o por la boca y suelta, deja ir todo lo que no necesitas ahora, lo que ha pasado, lo que pasará, todo lo que no pertenece a este momento presente. Si no has cerrado los ojos todavía, los puedes cerrar ahora. Si eso es incómodo para ti, los puedes mantener abiertos y mirar un punto fijo delante tuyo, quizás en el suelo. Y vamos a dejar unos momentos que la respiración vuelva a un ritmo natural. Y vamos a empezar a aterrizar realmente en este momento presente, llevando la mente al cuerpo unos momentos. Así que aquí puedes llevar tu atención a los puntos de tu cuerpo donde notas sensaciones de peso y de contacto. Por ejemplo, las plantas de tus pies, por ejemplo, tus nalgas, tu asiento, por ejemplo, el contacto de tus manos allá donde estén apoyadas. A lo mejor en tus piernas, a lo mejor están en contacto una con la otra. Y toma unos momentos para descansar tu mente en esa sensación de peso, de contacto, quizás de textura o de roce. Y quizás incluso aprovechando para soltar un poquito más el peso de tus piernas, tu torso, tus brazos hacia abajo. Entregar un poquito más tu peso hacia abajo a través de estos puntos de contacto. Con tu silla, con tu cojín, con el suelo. Y desde aquí lleva la atención a tu respiración y puedes
elegir en qué lugar de tu cuerpo, en concreto, en qué sensaciones relacionadas con la respiración quieres quedarte. Por ejemplo, podría ser la sensación de tu pecho subiendo al inhalar y bajando al exhalar. Podría ser la sensación de tu abdomen expandiéndose ligeramente al inhalar y volviendo a relajarse al exhalar. Y a lo mejor si no lo notas del todo, puedes apoyar tus manos sobre tu abdomen o tus manos sobre el centro de tu pecho y observar cómo al inhalar y al exhalar tus manos, aunque de manera sutil, se van moviendo. O si quieres quizás un lugar aún un poquito más sutil donde asentar tu atención, puedes investigar el interior de las fosas nasales, las sensaciones de roce del aire al entrar en tus fosas nasales y al salir. O quizás una sensación de temperatura del aire diferente, un poquito más fría cuando entra y un poco más caliente cuando sale. Así que quizás puedes tomar unos momentos para investigar estos 3 puntos donde te he sugerido asentar tu atención. Sensaciones de la respiración en las fosas nasales, sensaciones de la respiración en el pecho, sensaciones de la respiración en el abdomen. Y elegir uno de estos 3 lugares. Realmente no es que uno sea mejor que el otro. Simplemente es posible que en uno de estos lugares puedas de manera más clara, más evidente, reconocer las sensaciones de la respiración. Y si es así, quédate ahí. Y mira si puedes mantener tu atención en este lugar que has elegido por 3, 4, 5, 10 respiraciones seguidas. Siguiendo con tu mente, con tu atención, el recorrido de la inhalación, el recorrido de la exhalación, percibiendo las sensaciones de la inhalación, las sensaciones de la exhalación en este lugar de tu cuerpo. Y probablemente ya ha llegado un momento en el que tu mente se ha dispersado. Es posible que haya llegado ya. Y si eso ha sucedido, ahora que te estás dando cuenta de que esto ha pasado, con amabilidad, sin frustración, simplemente invita a tu mente a volver a ese lugar del cuerpo donde estás notando tu respiración. Y vuelve a enfocar. Ese es el proceso del que hemos hablado. Enfocar la atención de manera voluntaria. Surge una dispersión involuntaria, una distracción, pero te puedes dar cuenta y otra vez, con un acto de voluntad, intencionadamente y amablemente, sin frustrarte, sabiendo que así es como funciona la mente, traerla de vuelta. Así que vuelve a tu respiración, a asentar tu mente ahí una y otra vez, todas las veces que sea necesario durante la práctica.
saliendo de la falsa creencia que distraernos es el error de la práctica. La dispersión, la distracción es parte de la práctica, no el error de la práctica. Y de hecho es el momento más importante, el momento mágico, dicen algunos maestros, porque ahí es cuando te das cuenta y puedes volver a tomar las riendas del proceso. Puedes volver a asentar tu atención en la respiración y ahí sucede el cambio en tu cerebro. Cada vez que te das cuenta que te has distraído y voluntariamente vuelves a la respiración, es cuando sucede el cambio en tu cerebro. Volviendo una y otra vez a la respiración. Y vamos a quedarnos en silencio para el resto de la práctica. Recuerda el proceso, recuerda lo importante que es este momento de darte cuenta y volver. Y todo eso procuramos hacerlo con amabilidad, sin frustrarnos, observando, sin juzgar todo lo que sucede en nuestra mente, esa mente de mono de la que hemos hablado, esa loca de la casa.
Y a lo mejor quieres seguir practicando por tu cuenta. O quizás quieres empezar a salir de la práctica tal y como hemos empezado. Quizás quieres hacer unas respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz o por la boca. A lo mejor una vez más, inhalas profundo y exhalas. Si has cerrado los ojos, los puedes volver a abrir. Y como ves, esta es una meditación en realidad con unos pasos y unas instrucciones muy sencillas, pero muy poderosa en términos del efecto que se ha demostrado puede tener en nuestro cerebro, en nuestra mente y en nuestro bienestar, en nuestra atención, en nuestro equilibrio emocional. Entonces, te invito a explorar y seguir practicando. Puedes seguir con este audio, puedes hacerlo por tu cuenta y deseando que esta propuesta, que esta práctica conjunta y esta explicación te hayan sido útiles. Y Jesús, que tienes una pregunta, sí, Jesús, justamente es una práctica que ayuda, porque ayuda a vivir el momento presente y a estar en el ahora, porque volver a la respiración, y cuando sientes la respiración es cuando estás presente, es cuando tu mente no se está dispersando. Cuando no estás en la respiración, cuando no estás en el cuerpo, es cuando tu mente está divagando. Pero una y otra vez, volver a la respiración significa, en otras palabras, una y otra vez, volver al momento presente, a lo que está sucediendo aquí y ahora. Así que sí, es una práctica que te puede ayudar para eso también. ¿Ok? Muchas gracias. Adiós. La práctica se va a quedar grabada, así que podéis volver a verla, hacerla, escuchar la explicación inicial. Adiós.